Toda la iglesia con la paz del Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron lápiz y papel? Antes su lápiz y papel. Arriba, lápiz y papel. Gloria a Dios. En la pantalla la diapositiva, no sé si les han entregado. Está en el grupo de la iglesia. Ok. Mientras nos comparten la presentación, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 17. Romanos 5, 12. Cuando la amada iglesia lo encuentre, puede contestar con un amén. Romanos 5, 2. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo un versículo y la iglesia lee el siguiente. Vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Versículo 13, por favor, 5:13. 13. Okay. Durante la ley había pecado, pero donde no hay ley no se nunca de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el no fue como la transgresión, porque si como la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para nuestra gracia, y el don de Dios, la gracia del nombre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por la transgresión de uno solo, mucho más vendrá en vida por uno solo, Cristo, que nos sirve hasta la gracia del don de la justicia. Amén. El tema de esta mañana se titula La doctrina de la muerte. La muerte es un concepto cercano para todos los seres humanos. Vimos y vemos morir a las personas. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la muerte? Porque la pregunta de ¿por qué morimos? Es una pregunta importante. ¿Por qué morimos? Bueno, y hay diferentes maneras de responder esta pregunta. Si le preguntamos a las ciencias naturales, dirían y responderían que morimos porque el ser humano crece, se desarrolla, el ser humano es finito y la vida se va deteriorando al pasar los años. Esa es una respuesta desde la biología, quizás. Si le preguntamos a la Biblia, ¿por qué morimos? ¿Por qué existe la muerte? La Biblia responde en el versículo 12 diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre la muerte? Nos enseña que la muerte entró al mundo por el pecado y por el pecado de un hombre. En la narrativa bíblica, este suceso, este acontecimiento es llamado como la caída del ser humano.
Pero en esta mañana el tema no es la caída, el tema es la muerte. Porque como hemos escuchado en la escuela dominical de hoy, las personas tienen múltiples ideas sobre lo que sucede al morir. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el alma de las personas que mueren? Bueno, los pueblos y sus culturas desarrollan diferentes explicaciones y creencias. La creencia más popular a veces es que, bueno, las personas mueren y a veces el alma de las personas queda ligada a esta tierra y de ahí surgen los famosos fantasmas. Hemos escuchado anécdotas de nuestros abuelos, de nuestros ancianos. Se nos apareció tu tío, se nos apareció tu padre, se nos apareció tu abuelo. Entonces, estas creencias se construyen por creencias que hemos tenido en nuestras familias por mucho tiempo. Pero nuestras creencias, lo que nosotros creemos que sucede o no sucede, se deriva de la palabra del Señor. Entonces, lo primero que debemos entender es que la muerte existe porque el pecado existió. El pecado entró en el mundo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. El pecado está ligado a la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un texto base que está, si no pueden ver la letra, pueden revisar la presentación en el grupo de la iglesia. Dice el versículo 17, porque por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. La vida eterna es un regalo de Dios, absolutamente gratuito e inmerecido, en contraste con la muerte como paga del pecado. Entonces la Biblia nos dice, hablando de la muerte, que la muerte no es el final necesariamente de las personas. Nosotros los cristianos, por ejemplo, todavía experimentamos la muerte. Hay cristianos que mueren, hay misioneros que mueren, hay pastores que mueren, hay hombres que mueren, hay niños que mueren. Y toda esta gente que muere en la fe, la Biblia promete una vida eterna. Es decir, que la muerte física, y vamos a hablar de tipos de muerte, la muerte física no es el final del creyente. Nosotros creemos que en la muerte física no termina la vida en sí como tal, sino que después de morir hay más acontecimientos que suceden en la vida de las personas. Y en esta visión de la muerte hay una división en cuanto a los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Entonces la realidad es que la muerte es una experiencia universal del ser humano, pero el destino de los seres humanos después de la muerte no es universal para todos, porque solamente existen dos caminos, un camino de salvación, un camino de perdición, aunque algunas personas han entendido que pueden haber un tercer o cuarto camino. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver. Por ejemplo, el estudio de la muerte no es un tema oscuro, es una pregunta que toca el destino eterno de cada alma. A lo largo de los siglos, los seres humanos han propuesto diversas respuestas. Algunos han dicho, y hasta el día de hoy creen algunas personas, que uno cuando muere reencarna en una persona, en un animal, en otro ser vivo. Algunos creen que después de la muerte no hay nada, solo un absoluto vacío, que el alma no existe, que una vez una persona fallezca, se acaba todo lo que es vida. Y algunos también creen que la muerte de las personas es un sueño, que la gente muere y la gente descansa en un sueño y que no sucede nada más. Entonces, la pregunta central para esta lección de escuela dominical es: ¿qué nos enseña la Biblia sobre la muerte? ¿Qué nos enseña la Biblia con lo que sucede con las personas que han fallecido? Siguiente diapositiva, por favor. Anterior.
La palabra griega que usa el Nuevo Testamento para muerte es la palabra griega thanatos, que significa separación. La muerte es la separación del alma del cuerpo, la parte inmaterial del ser humano, la parte que no necesariamente depende del cuerpo para poder seguir existiendo. Ahora, la Biblia usa diferentes metáforas para describir la muerte. Habla su Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:14. El que lo encuentre primero, por favor, si alguien me puede traer un vasito de agua, se lo agradecería. 1 de Tesalonicenses, ¿qué dice? Amén. Volvemos a la diapositiva, por favor. Siguiente versículo. La Biblia dice, 2 de Corintios 5:1. La Biblia habla de la muerte como dejar la casa terrenal. Muchas gracias. El que lo encuentre primero lo lee, por favor. 2 de Corintios 5:1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se quiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Filipenses 1:23, por favor. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Génesis 25:8. Génesis 25:8. Y instaló el espíritu y murió Abraham, y fue la vejez, anciano, y milenario, fue unido a Dios. Amén. Volvemos a la diapositiva, por favor. Entonces, estas metáforas bíblicas sobre describir la muerte como dormir, dejar la casa terrenal, partir hacia el Señor, reunirse con su pueblo, como en el caso de Abraham, son formas de describir la muerte de una persona. Por ejemplo, cuando muere alguien, nosotros decimos, ya está descansando. Ya está descansando. A veces nosotros decimos eso como una expresión de consuelo, como una expresión de ya está en un lugar mejor. Y la cuestión que a veces utilizamos es esta idea de ya está descansando, ya está en un lugar mejor. Si hablamos bíblicamente, podemos decir que la gente que muere en la fe, la gente que muere en el Señor, la gente que muere en Jesús, pues sí, ya está en un descanso con el Señor, en un descanso temporal, antes del día de la resurrección. Pero una de las cosas que hemos hablado en la iglesia anteriormente y una de las doctrinas más difíciles de hablar es, por ejemplo, la existencia del Hades, la existencia del infierno. La Biblia enseña que los justos van a un lugar de descanso, efectivamente, pero ¿qué pasa con la gente que muere, pero no muere en el Señor? Que muere, pero no muere habiendo servido a Jesús. Ellos están descansando, ellos están durmiendo. Qué difícil es cuando viene una persona, por ejemplo, y pregunta, pastor, hermano, mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía falleció, pero no falleció habiéndole servido al Señor. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está descansando? ¿En dónde está? Leímos anteriormente, antes de ir a eso, Romanos 6:23 dice, la muerte es la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna.
Entonces, por el pecado, por la caída, por la corrupción, todos experimentamos la muerte física. Pero más allá de la muerte física, podemos hablar de vida todavía, después de la muerte. Y podemos hablar todavía de condenación. Entonces, los que están en Jesús están seguros, están en el barco, estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa y qué difícil es hablar sobre las personas que no murieron en el Señor? Hay una historia en Lucas de el rico y Lázaro, ¿no? Hay una persona adinerada, una persona con bienes, una persona que vivió para sí, murió. Luego estaba Lázaro, una persona pobre, una persona justa pero pobre, y murió. Y mire, esta historia no quiere decir que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo, solamente por ser rico y por ser pobre. No, ese no es el punto. El punto es que uno es creyente, uno es justo y el otro no. No se enfoque tanto en el dinero, enfóquese en el destino final. Y esta historia lo que nos dice es que cuando una persona fallece, por ejemplo, va al descanso de Dios y otro, ¿a dónde fue? El rico, pregunta de escuela dominical, cuando murió, ¿a dónde fue? Al Hades. Falleció sin el Señor. Y no era un creyente, no era una persona que servía al Señor. Y uno puede leer en Lucas, y puede ver que él estaba sufriendo, hay fuego. Decía, por favor, manda a Lázaro que mande una gotita de agua. Aquí está muy seco. Porque el infierno y el Hades es descrito en la Biblia, y vamos a ver unos versículos ahí, como un lugar de tormento, como un lugar de juicio, como un lugar donde el fuego nunca se apaga, como un lugar donde el gusano nunca muere. O sea, la gente que muere sin la fe, sin el Señor, va a un lugar ¿de qué? De tormento. Pero qué incómodo es eso, qué difícil de hablar es eso. Pero aquí es donde partimos a analizar nuestras creencias, donde partimos a analizar lo que creemos. Mire, que el tema sea difícil de hablar y que el tema sea crudo de hablar, no significa que no debamos hablarlo. Por ejemplo, todos nosotros decimos que cuando el Señor venga, el Señor va a salvar a su pueblo, pero también se conoce el día del Señor como el día del juicio. Un día Dios va a juzgar a las naciones. Y usted piensa que las va a juzgar con agua. Le hace Apocalipsis. Va a haber fuego. Diría el puertorriqueño, va a haber candela, va a haber fuego. Va a haber justicia de Dios. La justicia de Dios se va a derramar. Pero ese juicio en el día del Señor, ese castigo, no solamente es algo que va a experimentar la gente viva, también las personas muertas sin el Señor, van a ser resucitadas, pero van a ser resucitadas para ser juzgadas, para ser lanzadas en el lago de fuego y azufre. Alguien dice, no hermano, mire, yo no creo que Dios haga eso. Usted y yo podemos creer misa. Usted y yo podemos creer cualquier cosa. Usted y yo podemos decir que el infierno es metafórico. Usted y yo podemos decir que Dios los ama a todos y al final todo el mundo se va a salvar. Usted puede decir eso, yo puedo decir eso. Pero ¿qué dice acá? Una de las cosas serias que hemos hablado es que una cosa es lo que opinemos, una cosa es lo que podemos llegar a pensar, pero otra cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que enseña Jesús. Decía un erudito del Nuevo Testamento, no recuerdo su nombre, la persona que más habló del infierno fue Jesús. Lea los evangelios. Decía, si tu ojo, tu pierna te es ocasión de caer, córtalo, para que no sea lanzado el fuego. El tema de hoy no es el infierno, ese va a ser el de la próxima semana, pero, siguiente diapositiva, por favor, tenemos que hablar de qué es lo que entiende la gente por muerte. Y para mí, soy sincero, hablar del infierno y de la condenación, admito que sí es un tema difícil para hablar, pero tengo el compromiso delante del Señor de hablar la verdad. Si un tema sea difícil, no significa que no se tenga que enseñar. Por ejemplo, Santiago 2:26. Déjenme la diapositiva ahí, no la muevan. Y el que lo encuentre primero, lee, por favor. Santiago 2:26.
2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la misma naturaleza obra está muerta. Ok. Primer tipo de muerte, la muerte física. En la muerte física hay una separación del cuerpo con el espíritu, y esta muerte comenzó con la caída de Adán y alcanza a toda la humanidad. O sea, todos nosotros, a no ser que Jesús venga antes, pero todos nosotros experimentamos una muerte. Usted va conduciendo, ¡pum!, lo chocan, muere. O sea, ser cristiano, ser creyente no te hace de hierro. Podemos llegar a experimentar la muerte. Pero hay otra muerte también. Muerte espiritual. ¿Alguien puede leer Efesios 2, 1 al 2? Les sugiero, la presentación está en el grupo, pero si pueden subrayar los versículos bíblicos, anotar los versículos bíblicos, repasarlo en su casa, reexaminarlo, les recomiendo que lo puedan hacer. Efesios 2, del 1 al 2. ¿Qué dice? Efesios 2, del 1 al 2. Y él dio vida a los otros porque estaban muertos en los delitos que pecaban, en los cuales los hijos de los gentiles, siguiendo la justicia de los mundos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Amén, muchas gracias. La Biblia también habla de una muerte espiritual. El apóstol Pablo dice, y ustedes estaban antes muertos de sus delitos y pecados, pero antes de estar en Cristo estábamos vivos, hablando del cuerpo, hablando de lo físico, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Porque la Biblia habla de una muerte espiritual, de una separación entre el hombre y Dios. Entonces el ser humano que está sin Cristo, pues es una persona muerta, incapaz de agradar a Dios por sí misma. Y claro, ahí podríamos explorar más con la cuestión de la gente que dice, no, pero yo creo en Dios. Santiago también, en la misma carta de Santiago dice, bueno, los demonios creen y tiemblan también. Entonces podríamos hablar y profundizar un poco que estar vivo en el Señor es servirle a Dios. Estar vivo en el Señor es servirle a Dios. Los demonios creen en Dios, saben que existe, pero no les sirve. Esa es la gran diferencia. Entonces toda persona que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Porque la vida solamente está en Jesús. Y por eso predicamos vida. Ok, la primera muerte física, donde uno muere. Ok, la segunda es la muerte espiritual, uno está muerto en delito y pecado, sin Cristo ya. Pero lo primero y lo segundo tiene solución todavía. Y quiere decir, bueno, si alguien murió físicamente y es cristiano, está bien, sabemos que va a resucitar, hay solución, Jesús venció la muerte. Muerte espiritual, alguien está separado sin Dios, ok, se soluciona, predicamos el evangelio, predicamos la vida, predicamos que Jesús puede darte vida, ok, hay solución todavía, hay rescate todavía. Hay una tercera muerte, que de esta sí ya no hay solución. Apocalipsis, vamos a leerlo todos juntos, pónganlo en la pantalla por favor. Apocalipsis 26, este sí vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 26. Ok, quiero su atención, de todos ustedes. Dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay dos resurrecciones. Una de los que estamos con Dios. Amén. Dice que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Diga conmigo, no tiene potestad sobre mí. Vamos a ser sacerdotes de Dios. Vamos a reinar con el Señor. Siguiente versículo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Siguiente. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, al fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Siguiente.
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Siguiente, por favor. Y vi un gran trono blanco. Atención acá. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Siguiente. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Siguiente. Y el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Siguiente. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hasta ahí. Déjelo ahí el versículo, por favor. En el libro de la vida fue lanzado al lago de... Miren, estamos hablando de la muerte. Estamos hablando del día del juicio. Estamos hablando que hay tres tipos de muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Saben una de las cosas que siempre decían los pastores viejitos de antaño? Y a veces uno los puede ver como dramáticos, como exagerados, pero ellos decían, las cosas de Dios son serias, uno no juega con Dios. Hay que pararse firme, hay que buscar de Dios. El tiempo está final, la salvación está presta. El diablo anda buscando cómo llevarse a la gente al infierno, porque el diablo ya está condenado. El diablo ya está escrito, ya está el final, ya está condenado. Ya tiene su sentencia de muerte. Pero el diablo no se quiere ir solo. El diablo se quiere llevar a todo quien pueda. Usted y yo podemos disfrutar la vida. Entonces, allá afuera hay un montón de gente que está sin Dios. Y a veces nos pasa como cristianos, hermano. A veces uno duerme tranquilo, hace frío, se abriga, toma su café caliente, su chocolate caliente, y uno duerme tan tranquilo. Claro, uno está en Cristo, uno está seguro. Si yo me muero durmiendo, yo sé a dónde voy. Claro, uno ya está en el barco, hermano, uno está tranquilo. Y esa seguridad y esa paz que Dios da es buena. Amén. Pero es algo complicado porque al mismo tiempo que debemos de tener la paz de Dios en nosotros por la salvación que Dios nos ha dado, al mismo tiempo debemos estar preocupados. No por nosotros, sino por los que no tienen a Dios. Decía el hermano, nosotros tenemos familia sin Cristo. ¿Ven? Nosotros tenemos gente que amamos que nos sirve a Dios. Hay una pregunta. ¿Podemos dormir tranquilos sabiendo que tenemos familia sin Dios? Es complicado. Por un lado estamos tranquilos porque tenemos a Dios en nuestra vida, pero parece que a veces nos relajamos de más, hermano. No sé si usted me entiende. Nos descansamos de más y nos olvidamos, hermano, que estamos en una batalla real. Estamos en una batalla espiritual. Que mientras usted duerme, el diablo está trabajando, buscando cómo llevarse a la gente, porque él no tiene oportunidad de salvación, pero usted y yo, la humanidad, tiene todavía oportunidad. Entonces, la tercera muerte es conocida como la segunda muerte. Es una separación eterna.
¿Qué quiere decir? Que en el día del juicio dice que la muerte y el Hades, que el Hades es un lugar temporal donde la gente muere sin Dios, donde es castigada, donde experimenta el fuego, es un lugar temporal, pero esa gente va a resucitar un día, y dice Apocalipsis que el Hades, el propio Hades, va a ser también lanzado al lago de fuego. Entonces, para dejar algunas cosas claras, bíblicamente hablando, lo primero, cualquier persona que falleció sin Dios no está durmiendo, no está en vacaciones en Miami, en Orlando, en cualquier lado. Cualquier persona que fallece sin Dios está en el Hades. El silencio. Cualquier persona que murió sin Dios está en el Hades. Esa persona está en la prisión, está en el Tártaro, está siendo castigada con el fuego. Esas personas que están en el Hades van a resucitar. Hay una segunda resurrección y van a resucitar para estar delante del trono de Dios. ¿Quién es salvo por obras? Nadie. Así que todas las personas que van a resucitar en la segunda resurrección, ninguna es para salvación. Sencillamente están saliendo de la cárcel a recibir su final. Estudiaron leyes, esa gente es un lugar temporal. Están ahí mientras llega el veredicto final, llega el juicio final, pasan todos. Ya no hay Hades, ya no hay lugar temporal. Todos van a agua de fuego. Hermano Joel, ¿realmente será así? ¿Realmente va a suceder eso? Hay gente que se ha esforzado a desarrollar explicaciones que apunten a algo diferente. Pero la Biblia no muestra algo diferente. La Biblia muestra un día de juicio final. Y ahí es donde uno piensa, puede tener muchas ideas y muchos pensamientos. Uno de ellos puede decir, gracias a Dios, me salvaste. Gracias a Dios que nos ha salvado. Eso es uno. Otro pensamiento puede decir, ¿y qué pasa con las personas que han fallecido sin el Señor? ¿Qué pasó con Juanita? Cuando a mí me preguntan ese tipo de cosas, yo les digo sinceramente, no sé. Dios sabe, la verdad. O sea, yo puedo tener mi idea de qué pasó con esa persona, porque la verdad que no sé, al final solo Dios sabe. Yo lo único que sé es que si alguien muere sin Cristo, en el cielo no está. Ahora, si fulano murió sin Cristo, no sé, en los últimos 5 minutos de vida, en el último minuto de vida pueden pasar muchas cosas, no sé. Yo no conozco la mente de la persona, yo no sé. Dios sabrá, yo no sé. Lo único que sé que las personas que mueren sin Cristo al cielo tristemente no van. Por lo menos, hermano, eso es lo que enseña la Biblia. Y debería de ser, amado hermano, esta enseñanza bíblica debería ser motivo para dos cosas. Número uno, para agarrarse de la palabra de Dios y no soltarse. Ya está en el barco seguro. Mientras usted esté adentro, usted duerma tranquilo por usted. No pasa nada. Usted se baja del barco, usted se sale. No hay seguridad de nada. Entonces, agarrémonos duro de Dios. Agarrémonos fuerte de Dios. Que la gracia de Dios nos sostenga, nos abrace. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hagamos hasta lo imposible para sacar a alguien del camino de condenación. Nosotros no salvamos a nadie, obviamente, pero predicamos el mensaje de salvación. Y si usted y yo pudimos llegar a este lugar, por la gracia y misericordia de Dios, hay más personas que pueden llegar, pero ahí está el mensaje, hermano. Uno dice desde el púlpito, predique, hermano, predique. Y a veces uno lo piensa y lo toma, bueno, pastor, mañana lo hago. Mañana le hablo a mi tío. Mañana es que me da pena, se van a burlar de mí. Hermano,
Decía un abuelito, el mañana no existe. Usted no sabe si va a llegar mañana. Creo que Santiago por ahí dice, algunas personas jactanciosas dicen mañana, mañana. El mañana no existe, hoy. Hoy. Yo no sé, hermano, si saliendo de acá, yo no sé si ustedes me van a ver mañana. Yo no sé si el próximo domingo usted me va, no sé. Entonces, si yo no sé si el próximo domingo me van a ver o no, no sé, porque el mañana es incierto, entonces no voy a dejar para mañana lo que sé que tengo que hacer hoy. Hoy vi un familiar, hermano. ¿Cuántas personas no dicen? Yo no pensé que iba a ver por última vez a mi tío. Nos llegó de visita, le servimos café, hablamos, se fue. ¡Pum! Por favor, Señor, danos otra oportunidad para volver a hablarle a fulano. Decía el rico, déjame salir a mí, que yo vaya. Ya, si yo no puedo, manda a alguien. A Abraham, a Moisés, a alguno de los profetas. Una vez acá, lo tengo apuntadito, una vez acá, no hay salida. Esto es lo más conocido como la cadena perpetua. Una vez acá, ya no hay salida. Por lo menos nosotros no creemos en eso. No hay salida. Entonces, hermano, yo sé que muchos están serios, están pensando, pero ¿qué es así, hermano? El tema es así. Nosotros somos muy confiados. Miramos a nuestros familiares, miramos a nuestros amigos, y uno dice con toda confianza, mañana. No hay mañana. El día es hoy. Si usted saliendo del culto puede llamar a alguien y decirle, mira, Jesús te ama, Jesús quiere salvarte. Hoy escuché una enseñanza sobre el destino eterno. Dios va a juzgar a la gente que lo rechaza. Jesús te ama, no quiero que seas condenado. Acercarte a Dios. Ahí está. Puede salir de este culto y llamar a alguien que usted sabe que va en camino de condenación. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pero? Nosotros tenemos la oportunidad, hermano. Decía, no recuerdo en qué carta del Nuevo Testamento, decía arrebatarnos del fuego. Que arrebatar a la alma, hermano. Siguiente diapositiva, por favor. Continuemos con nuestro tema. La Biblia es nuestra regla de fe. Debemos discernir con amor y firmeza las doctrinas que se apartan de ella. Número 1. Creencias cerradas. El limbo o el purgatorio. El purgatorio es una doctrina de la Iglesia Católica Romana que obviamente creemos que no tiene respaldo bíblico. La Escritura solo presenta dos destinos eternos, el cielo y el infierno. La doctrina del purgatorio parece ser desarrollada, hermano, por uno de los padres de la Iglesia, por lo menos sus imágenes más primitivas, que postuló algo llamado la apocastasis, palabra griega complicada. Que básicamente la apocastasis decía que las personas iban al fuego y las personas iban a ser purificadas en el fuego. Que el fuego del infierno, aparte de sufrir, refinaba a las personas. Y parece que la teología católica romana tomó parte de las enseñanzas de Ireneo y las convirtió, no Ireneo, perdón, de Orígenes, me equivoqué, de Orígenes. Y las convirtió en una enseñanza para decir que en el infierno, que en el purgatorio las personas podían salir. Es decir, el Hades, como es temporal para ellos, le llaman purgatorio, las personas están ahí, pero después de sufrir, después de pagar su penitencia, pues pueden salir, pueden irse al cielo, pueden irse, después de haber pagado su condena, se van al cielo. La cosa es que esa idea no es bíblica. Vamos a Mateo 25:34. ¿Qué dice? Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecho, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Siguiente versículo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Siguiente. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Siguiente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Siguiente. ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Siguiente, pastor, hasta el 41. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos aquí? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Siguiente, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me visitasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Perdón, siguiente versículo, déjenlo ahí, siguiente. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Entonces, esta idea de orígenes de la apocatastasis, una idea, ya saben, hay creyentes que desarrollan ideas personales y parece ser el origen de la idea del purgatorio, de la doctrina católica romana. Pero volviendo a la Biblia, en una parte del Nuevo Testamento yo recuerdo que Jesús dice: bueno, van a la izquierda, van al fuego, esténse ahí un rato, cuando paguen, salgan. Cuando paguen, salgan. Todo el lenguaje, y volvemos al principio, el quien más enseñó del infierno fue Jesús. Y la gente dice: no, porque Dios es amor. Me van a acusar a Jesús que no ama a la gente. Van a decir que a Jesús le faltó amor. Porque hay gente que dice eso. No, mira, lo que pasa es que tú no tienes amor por andar enseñando el infierno. Yo no sé quién tenga más amor que Jesús, pero yo no creo que exista alguien que tenga más amor que Jesús. Hay dos. Hay dos. Una persona me preguntó una vez: pero Joel, ¿tú crees que eso sea así? Mírale, lo que yo crea no importa, la verdad. Lo que yo opine no importa. Es más, te podría decir, me gustaría estar equivocado, pero sé que no estoy equivocado, porque Jesús no enseñó algo diferente. Eso fue lo que enseñó Jesús. Volviendo a la diapositiva, por favor. Entonces, purgatorio, limbo, no existe. Segundo, la reencarnación. El espiritismo kardecista confunde regeneración con reencarnación. Jesús enseñó el nuevo nacimiento espiritual, no el retorno a otro cuerpo. Último, el sueño del alma, adventista del séptimo día. Varios pasajes atestiguan la plena conciencia del alma después de la muerte. Y esta es la cuestión de que en algunas ocasiones la Biblia habla de descansar, de dormir. Entonces las personas han entendido eso como que las personas cuando mueren, pues van a dormir, a descansar, van a un tipo de vacaciones, pero no. Me parece que la historia del rico y Lázaro muestran una realidad escatológica real. Incluso hay algunos que discuten y dicen que la historia del rico y Lázaro es una parábola, no es una narrativa como tal. Un erudito del Nuevo Testamento llamado Darbock decía, incluso suponiendo fuera el caso que la parábola sea una parábola, realmente no importa, porque de todos modos está reflejando una realidad escatológica, de todos modos nos está contando, nos está revelando parte de una realidad del destino de las personas. Hay cielo y descanso y hay sufrimiento y tormento.
Entonces, creencias como el purgatorio, la reencarnación o el sueño del alma no son bíblicas. Siguiente diapositiva, por favor. Segundo de Timoteo 1:10 dice: nuestro Salvador Jesucristo, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En la cruz Jesús transformó la muerte de puerta al juicio en puerta hacia la vida eterna. Quien cree en Él ya ha pasado de muerte a vida, y el que no cree ya ha sido... Siguiente diapositiva, por favor. Porque ya estamos terminando. Ok, conclusión. Para los no creyentes, la muerte es real, el juicio es seguro. Hoy, oiga bien, no mañana, hoy es el día de reconciliación con Dios mediante la fe en Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay segundo camino, no hay intermediario, no hay. Sin Jesús no hay salvación. La doctrina de la muerte no nos llena de temor, nos llena de esperanza, porque para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. La vida eterna no se gana ni se merece, es un don de gracia para todo aquel que cree. Para concluir, vivimos en un mundo, hermano, donde todo el mundo quiere tener la razón. Vivimos en un mundo donde cada quien quiere construir su camino. Vivimos en un mundo donde cada quien quiere construir su opinión. Y como les dije al principio, usted y yo podemos opinar misa si quiere. La última palabra la tiene Jesús. Aleluya. Ahora bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estudiamos la doctrina de la muerte. En la próxima enseñanza vamos a hablar del infierno y del cielo. Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Salimos de la iglesia, alguien dirá, espero que sí, estuvo buena la enseñanza dominical, vamos a comer. Llegamos, comemos, tomemos una siesta, nos dormimos, pasa la tarde, nos preparamos para el culto de la noche, llegamos al culto, alabamos a Dios, empieza el lunes. Y todo sigue igual. ¿Esa es la idea? No. Nosotros no enseñamos, hermano, para que usted solamente conozca nuevas cosas o para que su intelecto crezca. Nosotros enseñamos, hermano, porque esto es verdad. No nos hemos sentado a escuchar cómo puede ser la eternidad. Nos hemos sentado a escuchar lo que Jesús dijo que va a suceder con aquellas personas que mueren sin el Señor. Entonces surge la pregunta, ¿qué piensa hacer usted, hermano? ¿Piensa salir de la iglesia y pegar una llamada y hacer la gran comisión? ¿Piensa llegar a casa y decirle a su abuela, a su tío, a su prima, Jesús te ama? La Biblia habla de una salvación y una condenación. Dios va a juzgar un día. Va a llegar el día lunes, va a llegar al trabajo, le va a decir a su jefe, sin miedo, jefe, 5 minutos, quiero decirle, Jesús le ama. Hay un mensaje de salvación. Yo lo aprecio, jefe, yo no quiero que usted se pierda. Mire, la Biblia dice, le estoy dando 3, 4 opciones de lo que usted puede hacer saliendo del culto. La cuestión es, hermano, que Dios no obliga a nadie, y yo tampoco obligo a nadie. La responsabilidad es suya. Usted puede estar seguro en el barco, está tranquilo en el Señor, esperamos que sí, pero piense, hermano, por un minuto, en que hay gente que no está en Jesús. Y ellos no saben